Abra su Biblia. Salmos capítulo 139. Leo la palabra del Señor, dice de la siguiente manera: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, por tu favor inmerecido. Cada mañana, Señor, renuevas tus misericordias para nosotros y por eso vivimos agradecidos y contentos, Señor. Muchas gracias, porque tú eres inmutable, porque tú no cambias. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Señor amado, gracias por tu palabra, gracias por el poder cantar tu palabra, gracias por el poder meditar en tu palabra cada día, Señor. Te rogamos, Dios mío, que nuestros oídos espirituales sean abiertos y podamos recibir tu palabra y seamos transformados en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo sé que a los que les gustan los salmos se deleitan tremendamente en este Salmo 139. Creo que es una gloriosa verdad que le fue revelada al salmista David en algún momento de su existencia. Una verdad que él mismo no sabía que un día nos iba a bendecir a nosotros de una forma tan maravillosa. Amén. ¿A cuántos Dios los ha bendecido con esta palabra? Sabemos que nuestro Dios es un Dios glorioso. Este salmo nos muestra una vez más que a Dios solamente se le puede conocer por medio de las Escrituras. No hay otra forma de conocer al Señor. Amén. No hay otra fuente de revelación del conocimiento de Dios sino las Escrituras. Amén, hermanos. El hecho de que muchos se hayan alejado de la palabra de Dios hace que tengan un concepto totalmente equivocado acerca de Dios. Pero esta mañana el Señor quiere que por medio de su palabra nosotros podamos conocer su grandeza y Él por medio de su palabra nos muestra su verdadera naturaleza. Lo que el salmista está diciendo aquí es que el Señor nos conoce. Amén. Qué glorioso es que aunque nosotros muchas veces no conocemos al Señor, Él sí nos conoce a nosotros. Amén, hermanos. Él nos conoce a nosotros. No hubo tiempo en el pasado en el cual Él haya dejado de conocernos y no habrá tiempo en el futuro en el cual Él dejara de poner sus ojos sobre nosotros. Por eso es que el salmista decía, tal conocimiento es demasiado profundo para mí, yo no lo puedo entender. El apóstol Pablo decía, oh, cuán gloriosa, cuán grande es la sabiduría del Señor. Es imposible para una mente finita como la nuestra poder entender la sabiduría de Dios, pero no la entendamos si no creámosla y gocémonos en su palabra. Amén. En los siguientes versículos, en el 13 al 16, el salmista escribe y dice, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Oiga qué tremendo lo que está diciendo. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Verso 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Verso 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Qué maravilloso es saber que aunque usted y yo no conozcamos al Señor, Él nos conoce a nosotros. ¿A cuánto les alegra eso? El Señor nos conoce. Entonces, la revelación de la omnisciencia de Dios nos debe llevar a entender y conocer que Dios tiene un propósito para nosotros. Dios nos creó por un propósito. Dios nos formó desde el vientre de nuestra madre con un propósito. ¿Y sabe cuál es ese propósito? Que vivamos para su gloria. Amén. No es hacer dinero, no es prosperar, es que vivamos para su gloria. Ese es el deseo de Dios. Amén, hermanos.
Este salmo no se trata acerca de nosotros, sino que se trata acerca del Señor. Aunque Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice de la siguiente manera: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Muchas veces pensamos que el nacimiento de alguien es como un accidente, o sea, no saben cómo salió, pero todo tiene un propósito, y Dios tiene un propósito para nosotros, amén. Nuestra existencia obedece al plan maravilloso de Dios. Qué maravilloso es que pudiéramos saber con todo nuestro corazón que Dios nos conoce, que estuviésemos plenamente convencidos. Gracias, Señor, porque tú me conoces, porque tú me formaste en el vientre de mi madre. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Qué tremendo eso, hermano. Una vez más, no quiero que vaya a pensar que este salmo está centrado en el hombre, porque la centralidad de este salmo es la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, la gloria de Dios. Entonces entendemos que no hay nada que haya ocurrido a lo largo de todo este tiempo, desde el mismísimo día que Dios comenzó a crear, que haya pasado por alto al conocimiento de Dios. Es más, no hay nada que haya ocurrido desde la eternidad que nuestro glorioso Dios haya pasado por alto. Por eso es que este salmo habla acerca del maravilloso preconocimiento de Dios de todas las cosas. Usted y yo debemos de estar seguros que Dios nos llamó, que Dios nos formó, que Dios nos salvó. Y si hoy estamos aquí es porque al Señor así le plació. Recuerde que Dios no nos debe nada a nosotros. Amén. Los deudores somos nosotros. Él no nos debe nada, nosotros le debemos todo a Él. Amén, hermanos. Dios sabía que usted estaría este día aquí. Dios tiene un maravilloso destino para nosotros. ¿Y sabe cuál es el destino de Dios para nosotros? Que seamos transformados a la imagen de su Hijo. Un día seremos como el Señor. Ese es nuestro destino. Amén. Una vez más, nuestro destino no es hacer dinero, no es que ser empoderado. No, el destino nuestro es ser como Cristo. Amén. Romanos 8:29 dice de la siguiente manera: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Qué tremendo eso. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso es que el salmista dijo: Señor, tú me has conocido. Imagínese que usted podría decir: Señor, gracias porque tú me has conocido. Y como tú me has conocido, entonces tú me has predestinado. ¿Para qué? Para ser transformado a la imagen de Jesús. Significa que viene el día en el cual usted y yo seremos semejantes a Cristo. ¿Les alegra eso, hermano? El apóstol Juan lo dice de una forma gloriosa y dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Yo creo que el título más glorioso que alguien puede atribuirse es ser hijo de Dios. Es decir, yo soy hijo del Creador de todo, soy hijo de Dios. Pero dice el apóstol Juan: ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Bendito nuestro destino. ¿A cuánto les alegra eso? Es tremendo, hermano. Qué glorioso es eso. Como dijo el salmista, ¿se acuerdan en el versículo 2? Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Un comentarista dijo que nuestros pensamientos son palabras para Dios. Para usted son pensamientos, pero para Dios son palabras. Tremendo eso. No se le olvide eso. Nuestros pensamientos son palabras para Dios. Por eso uno tiene que cuidar mucho sus pensamientos. Amén, hermano. Entonces, el Señor sabe, el Señor conoce bien dónde yo dirijo mis pasos cada día de mi vida. Es importante que podamos entender que no importa dónde usted y yo vayamos, ahí están los ojos del Señor observándonos. Amén. El versículo 7 al 12 del Salmo 139 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.
si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Verso 12, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Oiga, qué tremendo. Aquí está hablando acerca de la omnipresencia de Dios, de la omnipresencia de Dios. ¿A dónde huiremos de su presencia? ¿Dónde iremos usted y yo que no esté su espíritu? Mano, qué glorioso es este hecho. Nada puede ser escondido de Dios. Aunque Dios sea invisible para nosotros, nosotros no somos invisibles para Él. Amén, hermanos. El salmista dijo, ni aún la oscuridad nos puede esconder de Dios, ni la más profunda prisión puede esconder al pecador de Dios. No hay forma de escapar a la presencia de Dios. Ahora, yo sé que usted y yo sabemos acerca de la omnisciencia y de la omnipresencia de Dios. Pero, ¿por qué el Señor nos revela estas cosas? Para que nosotros tengamos orgullo teológico en nuestra vida y para que hablemos acerca de lo que conocemos de Dios. No, no es para eso. Es para que nosotros podamos entender quién es Dios y podamos vivir para su gloria. Amén. Entonces, el propósito de Dios al revelarnos su omnisciencia y su omnipresencia es primero para que entendamos que fuimos creados para su gloria, que fuimos formados por el Señor, no para vivir como nos da la gana, sino para vivir para su gloria, que somos posesión suya, que Él pagó precio de sangre por nosotros para que vivamos para Él, no para nosotros. Amén, hermano. No para que vivamos ocupados en nuestras cosas, olvidándonos de su reino, no, sino para que vivamos para Él, para que podamos decir gracias Señor, porque mi embrión vieron tus ojos, porque tú me formaste en el vientre de mi madre, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios, tú sigues siendo mi Dios y yo quiero vivir para tu gloria, porque para eso fui creado. Si vivimos de otra manera, entonces estamos pecando terriblemente contra el Señor. Amén, hermano. Para eso fuimos creados, para vivir para su gloria, no para nosotros. Para eso fuimos salvos, para vivir para su gloria. También el Señor nos revela quién es Él para que nosotros aprendamos a vivir en su temor. Yo no sé si el salmista David escribió este salmo antes o después de su pecado con Betsabé. No importa si ha sido antes o después. La verdad es que eso lo que pasó con él nos muestra el conocimiento de Dios, el conocimiento de todas las cosas de Dios. Ahora que hemos estado leyendo Génesis, podemos darnos cuenta de la sabiduría profunda de Dios, del conocimiento de Dios de todas las cosas, de que entendemos que para Dios el tiempo no existe. Amén. Nosotros somos seres temporales, pero nuestro Dios es un Dios eterno. Amén. Es un Dios eterno que no es limitado por el tiempo. Y desde el comienzo de la creación vemos la equivocación del hombre. ¿Para qué fue creado Adán y Eva? Fueron creados para vivir para la gloria de Dios. Sin embargo, pecaron, se rebelaron contra Dios y fueron echados del huerto y dejaron de vivir para la gloria de Dios. Ahora, el error de Adán fue creer que los árboles del huerto lo iban a esconder de su pecado. ¿Se acuerdan lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 10? Léelo, por favor. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué hizo? Dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y qué hizo él? Y me escondí. ¿Qué fue lo que pensó Adán? Los árboles me van a esconder de Dios. El error de muchos de nosotros es pensar que podemos escondernos de Dios, pensar que podemos esconder el pecado ante los ojos de Dios. No se puede. Recuerden, hermanos, no se trata solamente de tener una base teológica en nuestra vida, sino que debemos de obrar, debemos de caminar en santificación, en el temor de Dios. Por eso es que Salomón dice en Eclesiastés 12, dice, el fin del discurso oído es este, teme a Dios, porque esto es el todo del hombre. ¿Por qué necesitamos conocer al Señor? Porque entendamos algo, que el conocimiento de Dios siempre traerá como resultado temor al Señor en nosotros.
Fue lo que pensó Adán, los árboles del huerto me van a esconder. ¿Qué pensamos nosotros? Que podemos hacer las cosas escondidos. ¿Qué pensó Caín? Voy a llevar a Abel donde no hayan testigos, donde nadie nos vea. ¿Cuántos de nosotros nos escondemos de las personas? Nos escondemos del pastor, nos escondemos de los líderes, nos escondemos de nuestra esposa, nos escondemos de nuestros padres, pero hay alguien de que nosotros no nos podemos esconder. Amén. Dios conoce nuestro levantar y nuestro acostar, dijo el salmista. Él sabe lo que usted hace en su trabajo, Él sabe lo que usted hace en su colegio, en su universidad. Él mira cada chat que sale de su teléfono, cada WhatsApp, cada Messenger. Él lo ve todo. Amén. Él mira lo que hacemos cuando no estamos en la congregación. Él sabe lo que estamos viendo por la noche. Él sabe lo que nosotros vemos en internet, donde nadie nos mira. Él nos mira cuando estamos viendo a la mujer que no es la de nosotros. Dios lo conoce todo. Los que nos engañamos somos nosotros. Nos engañamos. Por eso la ley le dice, no se engañen de Dios. Nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que hay pecados que en muchos hombres se hacen latentes, pero hay otros que son descubiertos después, dice la Biblia. O sea que hay algunos que se descubren sus pecados rápido y otros cuestan un poco más, pero al final todos se van a descubrir. Amén, hermanos. ¿Y sabe por qué a veces se tarda? Porque el Señor quiere que nosotros nos arrepintamos, que seamos humildes y vengamos a buscar arrepentimiento en el Señor. El mismo escritor de este capítulo, David, pensó que podía esconder su pecado de adulterio cuando tomó a Betsabé, que era la mujer de otro. Después mandó a buscar a Urías para que durmiera con su mujer. Después lo mandó a matar y todavía consoló a su esposa para quedar como héroe a los ojos del pueblo. Pero Dios lo estaba observando. Pero Dios sabía todo lo que estaba pasando. Por eso dice 2 de Samuel capítulo 11, versículo 25. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Oyó esto? Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. ¿Por qué estaba de luto la mujer? Porque él mismo le había mandado matar al marido. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Por eso es que nosotros, hermanos, no buscamos la aprobación de las personas, sino la aprobación de Dios. El testimonio más importante es el que tiene Dios de nosotros. Amén. Y dice la Biblia que nuestro testimonio está en las alturas. Amén, hermanos, ahí está en las alturas. Si alguien lo calumnia a usted tarde o temprano, la verdad saldrá a luz. Pero si lo que dicen de usted es verdad, también saldrá a luz. Es que nuestro Dios ve hasta las cosas más pequeñas. Hasta las cosas más pequeñas. ¿Se acuerda usted de Sara? Ya leímos de Sara. ¿Qué hizo Sara cuando se rió? Ella se rió, dice la Biblia, que ella quiso justificarse delante de Dios y le dijo al Señor, no, te reíste por incredulidad. Punto. Tremendo es, hermano. Él sabe, hermanos, cuando nosotros decimos amén a sus promesas, pero sabe que hay incredulidad en nuestro corazón, que decimos creer en el Señor, pero vivimos como nos da la gana. Decía un predicador, también es herejía decir Cristo es mi Señor y vivir como me da la gana. No solo es herejía decir despojar a Dios de su deidad, también es decir Jesús es mi Señor y no vivir para su gloria, vivir como nos da la gana. Eso no es correcto. Entonces vemos una gran cantidad de hombres. ¿Se acuerda usted de Acán? Acán pecó contra Dios tomando a escondida lo que era de Dios, lo que le correspondía a Dios en Jericó, pero Dios lo vio. Lo que nosotros hacemos, el Señor lo ve, lo que tomamos, lo que usamos. Por eso es que la Biblia dice que nuestros miembros que antes estaban dedicados al pecado, ahora debemos de presentarlos para santificación. Amén. El Señor mira cuando hurtamos, porque yo sé que aquí nadie roba, pero hurtamos. Recuerde que robar tiene que ver con tomar algo por la fuerza, pero hurtar es tomar algo con abuso, o sea, sin hacer uso de fuerza. Tomamos lo que le corresponde a otras personas, tomamos lo que le corresponde a Dios. Dice la Biblia que uno tiene que entender que tiene que repartir y el Señor tiene que ser lo más importante para nosotros. Amén. Pero lo importante es que las personas no se den cuenta, pero ¿cómo hacemos para escondernos de Dios? Si dice la Biblia,
¿Acaso que el que hizo el ojo no verá? ¿Y el que hizo el oído no va a oír? Con tal de que nadie se dé cuenta. ¿Se acuerda usted ese proverbio mundano? Dice, ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Qué hay de malo con echarse una canita al aire? Pero Dios lo ve todo. Amén, hermanos. Dios vio cuando David tomó a Betsabé. Dios vio cuando Caín asesinaba a Abel. Dios vio a Acán tomar de Jericó lo que no le correspondía. Todo lo conoce el Señor. Entonces Dios conoce nuestro sentar y nuestro levantarnos. Por eso, hermanos, ¿para qué el Señor quiere que nosotros sepamos eso? Para que no seamos engañados por el pecado. Porque la Biblia dice que el pecado es un engaño, dice la Biblia. Entonces somos engañados por nuestro enemigo para pecar, y si lo hacemos escondido, pensamos que nos vamos a salir con la nuestra, pero no es así. Todo saldrá a luz. Amén. Lo que hagamos saldrá a luz. Y si no sale ahorita, algún día saldrá, porque hay un libro que se llama el libro de las obras, y ahí está escrito todo, mi amado hermano. Por eso Job dijo en Job 16:19, mas he aquí, en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Entonces, el conocimiento de la omnisciencia de Dios tiene que llevarme a mí a vivir en el temor. Yo puedo saber que Dios es un Dios que lo conoce todo, pero si yo ando haciendo cosas escondidas, eso significa que yo realmente no sé en mi corazón que Dios es un Dios que lo conoce todo. Solamente en mi mente, pero no es algo de mi corazón. No se ha vuelto vida en mi espíritu, porque todavía ando como Adán, escondiéndome detrás de los árboles. Porque todavía andamos haciendo cosas escondidas. Pero hermanos, ¿y cómo nos escondemos del Señor? Entonces el conocimiento de la omnisciencia de Dios me lleva a mí a caminar en el temor del Señor. Saber que todo lo que yo hago el Señor lo ve. Amén. Tú conoces mi levantarme y mi acostarme. El Señor conoce hacia dónde nosotros dirigimos nuestros pasos. El Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. No se olvide, hermanos, nuestros pensamientos son palabras para el Señor. Lo que usted piensa, Dios lo oye. Por eso necesitamos decir, Señor, yo quiero saber, estar plenamente convencido que tú eres un Dios que todo lo conoce, para no andar haciendo cosas a oscuras, en tinieblas, a escondidas de la gente y mostrando una imagen de santidad cuando en realidad soy un corrupto delante de ti. No nos conoce. La gente nos puede ver, qué bonito hermano, cómo predica, cómo canta, cómo sirve, cómo aquí, cómo allá. Pero el Señor nos conoce. Él sabe lo que somos en la casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos, sabe lo que somos en el trabajo, sabe que somos irascibles, sabe que estamos llenos de envidia, porque el Señor nos conoce. Y a veces actuamos como los fariseos, que por fuera muy bonito, dijo el Señor, le dijo a los fariseos, ustedes son como sepulcros blanqueados, porque por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de corrupción y de gusanos. Imagínense, usted se va al cementerio y ve unas tumbas hermosas y ponen ahí sus epitafios y sus frases y las pintan y le hacen todo. Pero ¿qué es lo que hay dentro de ahí? Gusanos, pudrición, peste. Y así está el corazón de muchos cristianos que creen que pueden engañar a Dios. No se puede. Pidámosle al Señor cada día que nos ayude a caminar en su temor. Amén. Ahora, el conocimiento de la omnisciencia de Dios entonces nos lleva a entender que fuimos formados en el vientre de nuestra madre para vivir para su gloria. El conocimiento de la omnisciencia de Dios nos lleva a nosotros a entender que necesitamos caminar en su temor, pero también el conocimiento de la omnisciencia de Dios debe llenar nuestros corazones de confianza en el Señor. De saber que el Señor sabe no solo lo que hago, sino que también sabe todo lo que yo necesito. Amén, hermanos, Él sabe. Él conoce nuestra vida. Él sabe las situaciones que estamos pasando en nuestra vida. Por eso en Mateo capítulo 6, cuando el Señor dice que nosotros no debemos de ser como los gentiles, que no debemos de ser como los que no conocen al Señor, dice en el verso 8, Mateo capítulo 6, versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. ¿Oyó eso? No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. ¿Cuándo dice? ¿Antes de qué? Antes de que le pidamos, o sea, antes de que nosotros pidamos, el Señor ya sabe lo que yo necesito. Pero lo que pasa es que en la voluntad de Dios está darnos muchas cosas a través de la oración, a través de pedir. Porque Él mismo dijo en Mateo capítulo 7,
pedid y se os dará. El Señor dice, ustedes no han recibido porque no han pedido. O sea que hay cosas que no hemos recibido porque no las hemos pedido. Porque en la voluntad de Dios está dárnosla cuando nosotros las pidamos. Y entiendo que hay cosas que vamos a recibirlas sin que nosotros las pidamos. Porque así es la voluntad de Dios. Amén. Yo creo que el Señor nos ha sanado de algunas cosas a nosotros sin que nosotros le pidamos sanidad. Pero muchas veces la sanidad viene como respuesta a nuestra oración. Por eso es que el salmista dice, Salmo 103, dice, Él es el que perdona todas mis iniquidades y el que sana todas mis dolencias. Yo creo que el Señor que el Señor puede darnos cosas y que nosotros pidamos. Pero muchas cosas en la voluntad de Dios están condicionadas a la oración, al que nosotros podamos pedirle al Señor. Entendiendo que el Señor ya sabe, porque hay gente que dice, si el Señor sabe lo que necesito, entonces ¿para qué le voy a pedir? Porque es que en su voluntad está que nosotros le pidamos, porque Él dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, al que busca llama, halla, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Ok, miren qué tremendo es. El Señor sabe lo que necesito. 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Lo peor que yo puedo decirle al Señor es, Señor, te has olvidado de mí, haciendo el papel de víctima, Señor. ¿Dónde estás? Que no te veo. Cuando tenemos esa actitud, ¿sabe lo que significa eso? No conocemos la omnisciencia de Dios. No conocemos su voluntad. No le conocemos. Y obviamente seremos asaltados por las dudas y las desconfianzas. Pero recordemos en cada momento de nuestra vida lo que Dios nos revela por medio de este salmo. No hay razón para temer que las peticiones de los justos no serán oídas, ni que sus lágrimas y suspiros escapen de la atención de Dios, ya que Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Oiga este versículo de Isaías 65:24 dice, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablen, yo habré oído. Tenemos un Dios vivo, hermanos, que escucha nuestras oraciones. Amén. Entonces entendemos, Dios tiene un plan para nosotros y su plan es bueno. Si en su omnisciencia Él nos predestinó para ser transformados a la imagen de su Hijo, también ahora que somos salvos, Él sigue trabajando en nuestra vida. No importa lo que pase, Dios tiene un plan. Amén, hermanos. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Si Él no escatimó a su propio Hijo, ¿cuánto también nos dará todas las cosas en Él? Hermanos, la Biblia dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará cosas buenas a los que le piden? O sea que si no hemos recibido algo es que quizá son cosas malas, o quizá no es el tiempo de Dios. Pero yo debo de orar cada día conforme a su voluntad, porque dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Y yo creo, hermanos, que si yo estoy enfermo, la voluntad de Dios es que yo ore por sanidad. Puede ser que Dios no me sane porque su voluntad no sanarme, pero en la Biblia dice que yo debo de pedir. Y mientras el Señor no me diga a mí, no sigas pidiendo por eso, yo voy a seguir pidiendo. Amén. Porque a veces esa teología de que, el Señor no te quiere sanar, yo no sé. Mientras Dios no me diga a mí que no me va a sanar, como a Pablo que le dijo, bástate mi gracia. Sin embargo dice, 3 veces le rogué al Señor. Amén, hermanos. Nuestro Dios es un Dios bueno. Ahí estaba David, que sabía que había pecado, que sabía que había deshonrado al Señor, de panza humillado delante de Dios, en ayuno y en oración, pidiendo misericordia al Señor para que el niño no se muriese. Ahí estaba el hombre. Sin embargo, dice él que cuando miró a sus siervos que estaban hablando entre ellos, dijo, bueno, ya se murió. Ya se murió, no hay nada que hacer. Porque era un hombre que conocía al Señor, conocía la voluntad de Dios. Entonces él dijo, ahora que a mi hijo se murió, ¿qué voy a hacer? Él no puede venir a mí, mas yo voy a él. Eso es todo, ya. Se puso de pie y dijo, déme de comer que tengo hambre. Sigamos adelante. ¿Sí? Si ya usted dijo, no te voy a sanar, entonces, bástate mi gracia. Entonces, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Gloria a Dios, seguimos caminando. Y ya no pido más por eso. Pero yo sé que mi Dios es un Dios bueno, que Él sabe lo que yo necesito, que antes de que yo le pida, Él ya sabe lo que necesito. Amén, hermanos. Yo sé que Él tiene un plan para mí y que todo lo que pasa en mi vida será conforme a su voluntad, que no hay nada que yo haga que va a sorprender a Dios. No hay nada. No hay absolutamente nada que sorprenda a Dios. Amén, hermano. Por eso es que la Biblia dice
que el Cordero que quita el pecado del mundo fue destinado, fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. O sea que el Cordero no fue dispuesto por causa del pecado del hombre, sino que ya Dios sabía que el hombre iba a pecar y por eso ya había destinado al Cordero. No hay nada que escape a la omnisciencia de Dios. Todo ocurre conforme a su bendito plan. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice Jeremías 29:11. Dice el Señor, son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Pero una vez más, no podemos centrar este versículo en el hombre, sino en el plan de Dios. O sea que el Señor tiene un plan para mí, pero es un plan conforme a su voluntad. Amén, hermanos. Es un plan conforme a su voluntad. Salmo 22, 9 al 10, oiga lo que dijo el salmista: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Qué tremendo eso, hermano. Pero yo creo que nosotros no nos detenemos a meditar en estos versículos. No nos detenemos a meditar. Se nos olvida que Dios conoce nuestro pasado, que Dios conoce nuestro presente y conoce con toda seguridad nuestro futuro. Amén, hermano. Recuerde que para Dios el tiempo no existe. Por lo tanto, yo puedo vivir confiado cada día en su sabiduría. Él conoce todas las cosas. Podemos descansar en este conocimiento tan maravilloso. Por eso es que necesitamos conocer al Señor, hermanos, para que podamos vivir confiados. La desconfianza es el resultado del desconocimiento de Dios. Esa frustración que a veces tenemos, esa desconfianza, esa incredulidad, esa manera en la que vivimos la mayoría de nosotros, es porque no conocemos al Señor. Si conociésemos al Señor, viviríamos seguros, confiados, sabiendo que todo lo que pasa ocurre conforme a la voluntad de Dios. Amén, hermanos. No hay nada en nuestra vida, no hay nada, absolutamente nada, hermanos, que Dios no conozca. No hay nada. Él sabe todo lo que nosotros hicimos, Él sabe lo que vamos a hacer, Él nos conoce. Y a pesar de todo nos sigue amando. Por eso es que como Él nos conoce, dice la Biblia que renueva cada mañana sus misericordias para nosotros. Qué tremendo es eso, hermano. Necesitamos conocer al Señor. Y entonces, no viviremos como los judíos, ¿se acuerdan? Murmurando de Dios. Dice el Señor, 10 veces han murmurado contra mí. ¿Y sabe dónde murmuraban? Murmuraban en sus tiendas, se iban a sus tiendas y ahí hablaban de Dios. Como que una tienda iba a esconderlos del Señor. Aleluya, la Biblia dice que se fueron a sus tiendas y ahí murmuraban de Dios. Y este Dios para eso nos sacó, para que nos muriéramos en el desierto, el desconocimiento terrible de Dios. Y muchos de nosotros no somos mejores que ellos. ¿Sabe por qué? Porque somos incrédulos. Porque no tenemos ese conocimiento de Dios. Entonces, si vamos por la vida, hermanos, si vamos por la vida jugando al cristiano, teniendo una cara de piedad en la congregación, y cuando salimos, hermanos, vivimos de una forma totalmente diferente, estamos engañados, no conocemos a Dios. Pero si también nosotros vivimos en constante incredulidad, dudando constantemente del Señor, murmurando de Dios, diciendo, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué esto? Hermano, todo lo que nos pasa a nosotros tiene una respuesta en la Biblia. El problema es que no la leemos. Por eso es que Santiago dice, ¿por qué? El apóstol Pedro creo que dice, ¿por qué se asombran de lo que le está ocurriendo? No se asombre por lo que está pasando. Es como muchos cristianos se asombran por lo que estamos viendo. ¿Y por qué nos asombramos? Ya todo está escrito. Amén. Este mundo es un mundo de corrupción y cada día estará peor. Y nos asombramos por los falsos profetas. Ya el Señor lo dijo, todo está escrito. Por eso, cuando Jacob comienza a bendecir a sus hijos, ¿sabe qué hizo con Judá? ¿Qué hizo con Judá? A Judá le dio el cetro, le dio el reinado. Él no sabía nada. Es más, el primer rey de Israel, ¿de qué tribu fue? A ver, ¿cuántos se acuerdan? ¿Saúl de qué tribu era? De la tribu de Benjamín. Sin embargo, a Judá se le dio el cetro. Eso fue lo que hizo Jacob. Y le dijo, tú retendrás tu cetro hasta que parezca Silo. O sea, hablando acerca del Mesías. Habla cosas tremendas. Y a Dan le dice, tú, Dan, serás regidor. Y uno de los jueces de Israel fue Sansón. Sansón fue de la tribu de Dan. Y hay una cosa, hermano, hay una cantidad impresionante de cosas que Jacob y José y hablan acerca de la omnisciencia de Dios. Cuando muere su padre, sus hermanos estaban con miedo y dijeron, ahora nos va a matar nos va a pasar la cuenta por todo lo que le hicimos. Sin embargo, les dijo, no se preocupen, porque lo que ustedes pensaron hacerme mal, Dios lo hizo siempre bien, porque todo era un plan de Dios. Amén, hermanos.
Que fuese vendido por sus hermanos era un plan de Dios. Que fuese llevado a la cárcel era un plan de Dios. Que el panadero y que el copero se haya olvidado de él era un plan de Dios. Todo es un plan de Dios. No hay nada que escape al bendito plan de Dios. Todo lo que pasa en nuestra vida es conforme al plan de Dios. Amén. Y su voluntad bendita se cumplirá en nosotros. ¿Cómo no vamos a ir alegres y contentos? Gracias, Señor. Descanso en tu omnisciencia. Descanso en que tú conoces todas las cosas. Para mí está escondido el futuro. Yo no sé lo que va a pasar mañana, pero yo sé que Dios tiene un plan para mí. Su plan es bueno. Amén. Y si es que nos muramos mañana, pues mejor todavía, porque no hay plan más glorioso que ese que estar con el Señor. Hasta que nosotros, hermanos, pensemos de una forma diferente, es cuando realmente vamos a apreciar el día que nos vamos a estar con el Señor. Amén, hermanos. Si sabemos el propósito de nuestra vida, vamos a caminar en su temor y vamos a vivir confiados cada día en nuestra vida. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Dios es un Dios omnisciente. Todo lo conoce, todo lo sabe. Amén, hermanos. Vamos a orar esta mañana. Padre, te damos.